Hola, muy buenas tardes. Dios me los bendiga grandemente a todas las personitas que me están mirando del otro lado de la pantalla. Como ya me conocen, yo me llamo Ángela y bueno, en esta tarde quiero darles a ustedes un testimonio de mi vida en el cual yo tuve una visitación y una experiencia con un demonio. Así que quiero en esta tarde contarles esta experiencia que tuve yo. Y antes de eso quiero empezar dando un pasaje de la Biblia. Y les invito a todos ustedes a que vean su Biblia en el libro de Efesios 6:15, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Como dice la palabra de Dios, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, que vendría a ser contra el hombre, sino contra potestades y principados, que son los demonios. Siempre vamos a tener estos ataques nosotros, y más cuando nosotros estamos en búsqueda de Dios. Y yo les voy a contar en esta tarde cuál fue mi experiencia con un demonio. Esto pasó aproximadamente hace ya 9 meses, que fue que yo tuve mi arrepentimiento verdadero en los caminos de Dios. Yo estaba atravesando un momento muy duro en mi salud, y atravesando muchos problemas en mi familia, en mi hogar, a raíz de que yo viví una vida llena de exceso, llena de mentiras y cosas que el enemigo nos pone siempre para desviarnos y destruirnos. En el mundo del alcohol, bebía casi todos los días, pasaba siempre en discotecas o bebiendo en mi casa. Para decirles que gastaba casi $50 diarios solamente bebiendo diariamente. Me metía en ese vicio del alcohol y cosas que me indujeron a enfermarme. Estas cosas indujeron a que yo me enfermara, la cual yo recaí muy feo, con síntomas muy feos en mi salud. Para resumir todo esto, no podía casi caminar ya. Tuve una experiencia cercana con la muerte. Yo sentía que me moría ya. Cuando las personas han tenido la experiencia con la muerte de cerca, que es mi caso, y les puedo decir que es la experiencia más horrible del mundo, más cuando tú no estás en el camino de Dios. Y en ese momento que yo sentí eso en mí, yo sabía que mi alma estaba destinada a irse a un lugar tormentoso, porque yo tenía una vida llena de pecados. Y en mi mente esa palabra y ese susurro que tenía me decía que me iba a morir, que ya me iba a morir, porque yo escuchaba eso a cada rato, que te vas a morir, ya te queda poco tiempo. Y era una sensación tan horrible que yo me sentía mal, yo me ahogaba, no podía respirar y me levantaba con sofocos de ahogamiento, no respiraba bien. Y yo solamente en ese momento sentí mi necesidad de ir a la iglesia, y de escuchar una palabra que me ayude. Necesitaba escuchar palabra de Dios. En ese momento Dios me estaba hablando, me estaba dando esa oportunidad para que yo vaya a su iglesia, que yo vaya a una iglesia, pero era más el vicio y la mentira del enemigo me tenía atrapada. Esto me tenía atrapada, me tenía engañada, a un punto que yo fui a la iglesia, me entregué en ese tiempo. Le estoy hablando hace 9 meses, ya 10 meses que yo me entregué, pero fue un arrepentimiento ficticio, se podría decir, porque yo me arrepentí y luego seguí en el alcohol, seguía en las cosas malas, hasta que volví a recaer, porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo quería estar con Dios y estar a la vez con el mundo. Entonces
o estoy con Dios o estoy con el mundo. Hasta que volví a recaer y de una manera más fuerte en mi salud. Ahí es cuando ya dije que sentí que me moría. Y tenía una lucha en mi hogar porque mi esposo no era cristiano ni le gustaba asistir a la iglesia. Él era católico. Él era católico y mi esposo le gustaba también beber, estar en las cosas del mundo, ¿no? Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, él me dice, irás tú porque yo no voy a ir y yo no pienso buscar ni cambiar aún porque yo todavía quiero seguir en lo que estoy. Entonces fue duro para mí porque yo quería buscar a Dios pero que Él me ayudara como mi pareja y no tenía esa ayuda en ese momento, la ayuda de Él. Hasta el día que recaí y como les dije fui al hospital, me dieron un diagnóstico demasiado doloroso en ese tiempo que yo ya vi lo peor ya que llegaba para mi vida. Me sentía mal, me entré en un estado de ansiedad y depresión tremenda, que yo pasaba gritando en mi casa, tenía ataques de pánico, asustada, porque somos seres humanos y nos asustamos obviamente con las cosas que nos dicen y estaba muy mal en mi salud, o decir, estaba muy mal en el ámbito psicológico. Hasta que vinieron 2 personas, me acuerdo ese día, a darme un mensaje de la palabra. Y en ese día yo sentí de verdad que necesitaba escuchar, ir a la iglesia, de verdad, a cambiar de verdad. Y me acuerdo que me acuerdo ese día que ellos oraron por mí en esa noche, oraron por mí y mi esposo esa noche dice que si Dios me sanaba a mí, Él iba a cambiar y iba a entregarle su vida a Él. Ese fue un momento para mí demasiado importante porque, o sea, fue algo que en ese momento me alegró mucho porque vi que Él quería ayudarme, vi que Él se interesó y se preocupó por mí. Entonces, oraron por nosotros, oramos, pero esa noche yo estaba muy mal en mi salud. Les estoy hablando, era a partir ya de la 1 de la mañana. Yo ese día me habían dado ese diagnóstico tremendo en el hospital. Yo no había comido ni almorzado, solo me había tomado un jugo y yo estaba súper que débil, pero no tenía hambre porque estaba en estado de depresión. Entonces esa noche me estaba con unos dolores horribles en mi cuerpo, un dolor crónico tremendo, que yo me acuerdo que le digo a mi esposo que vamos a orar. Quería arrodillarme a orar con él. Era la primera vez que nos arrodillábamos a orar de verdad. Y la primera vez que mi esposo se arrodillaba a orar. Entonces esa noche a lo que nosotros nos arrodillamos, al diablo no le gustó ver eso. Al diablo no le gustó ver que mi esposo estaba dispuesto a entregar su vida por cambiar y por conocer a Dios. Y que yo quería también cambiar de verdad. Era un arrepentimiento verdadero, el de nosotros en ese momento. Entonces ahí comencé a tener ataques esa noche en mi hogar. Ya a partir de las 2, 3 de la mañana me acuerdo, y yo no podía dormir porque tenía un dolor tremendo en mi cuerpo, un dolor demasiado fuerte, y me ahogaba mucho. Entonces mi esposo me dice, vamos a poner unas alabanzas de adoración para que a través de eso puedas dormir y te sientas más tranquila. Y yo vengo y le digo, está bien, ponme las alabanzas, porque de verdad no podía dormir en esa noche. Tenía ya como tres noches que no podía dormir y tenía las malas noches acumuladas. Estaba demasiado cansada físicamente, mi cabeza me dolía demasiado, mis ojos me dolían. Y aparte el dolor en mi cuerpo era ya demasiado cargas para mí en ese momento, que yo solo quería dormir. Pero no podía dormir en ese momento. Hasta que mi esposo pone las alabanzas, recuerdo, y apagamos las luces, todo, y me acosté tratando de dormir. Y en ese momento sentimos como la alabanza subía de volumen y bajaba de volumen. Y así era
a cada momento pasaba lo mismo, el volumen subía y bajaba la adoración, subía y bajaba la adoración, el volumen subía y bajaba. Entonces yo vengo y le digo a mi esposo, pero ¿qué está pasando? Si te das cuenta que la alabanza está que sube y baja, sube y baja. Y él me dice, sí, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Entonces yo vengo y le digo, revisa el teléfono, porque no entendíamos qué estaba sucediendo en ese momento. Entonces mi esposo a lo que va a prender la luz, la luz mi esposo, yo volteo mi cara, digamos, hacia la sala, donde nosotros tenemos una cortina, y en ese momento vemos que se dibuja automáticamente a lo que la luz se prendió. El demoníaco se dibuja en la cortina con cuernos y una sonrisa que salía en esa imagen. Algo demasiado fuerte en ese momento, en el cual yo como ser humano obviamente me asusté y comencé a gritar y comencé a decir a mi esposo, mira eso, y él mira y él también vio lo mismo que yo vi. Entonces nosotros comenzamos a reprender en ese momento, a reprender todo espíritu demoníaco, toda legión, toda potestad que está en mi casa, porque en sí mi casa era un lugar donde nosotros solo vivíamos en contienda, pelea, borracheras, un lugar que se hizo tantas cosas fuertes y era obvio que esa noche oramos y todo, y el diablo no estaba contento con lo que nosotros habíamos hecho, y tuvimos la visitación de ese espíritu demoníaco para decirles que unos meses antes, como yo trabajaba en esta plataforma de TikTok, yo me mandé a hacer una imagen LED de mi nombre personalizado, como yo me registraba en la plataforma de TikTok, y les voy a decir cómo era ese nombre que yo personalicé, y es esta de aquí, con esta imagen de este emoticón del demonio. Así idéntico fue el rostro que se apareció en mi casa, así idéntico, pero eran con los cuernos más grandes y la sonrisa se dibujaba, pero era un rostro demoníaco en sí, una entidad demoníaca que había entrado a perturbarme esa noche, lo cual eso no me dejaba dormir y me mandaba pensamientos de muerte. Entonces con mi esposo comenzamos a reprender, comenzamos a orar, a echar fuera todo espíritu inmundo. Volví a orar. Fue la noche más difícil de mi vida. Fue la noche más difícil de mi vida porque se hicieron las 6 de la mañana y yo no pude dormir. Después de haber visto lo que vi, después de sentir que mi cuerpo, mi alma se salía, porque era algo fuerte lo que estaba viviendo en ese momento, que llegaron las 6 de la mañana y mi esposo se tenía que ir al trabajo en ese día, y yo solo recuerdo que no quería que él se vaya. No quería que él se vaya porque estaba sola aquí en casa, antes de que él me dice que iba a mandar a alguien para que me ayudara y me cuide en ese día, porque yo no tenía fuerzas para nada, ni para cocinar, no tenía fuerzas, estaba demasiado débil, la verdad. Solo le dije, solo me acuerdo que me levanté, me arrodillé otra vez y orando le pido a Dios que permita y me ayude, que quería dormir, que me mande esa tranquilidad para que yo pudiera dormir en ese momento, porque solo quería descansar un momento, estaba muy débil, y me dormí en esa tarde, en esa mañana me dormí, y luego me levanté y lo primero que hice fue ir y bajar ese letrero donde yo tenía mi nombre ahí con esa imagen, y fue romperla, porque eso viene a ser un anatema. Eso que yo tenía en la sala de mi casa era un anatema, la cual era un portal para que el enemigo me visitara. Entonces lo primero que hice fue romper eso y echar fuera todo espíritu inmundo que me turbó y me molestó en esa noche. Y bueno, eso es lo que les quise contar. Esa fue la experiencia que yo tuve. Sentir que tu alma se quiere salir de tu cuerpo es una experiencia muy dura y dolorosa, más cuando tú sabes que no estás bien con Dios, y esa alma puede ir a pasar una eternidad a un lugar tormentoso, y era lo que yo estaba viviendo en ese momento, porque sabía que si me llegaba a pasar algo, iba a ir a un lugar horrible. Pero
Gracias a Dios que mi vida cambió y ahora en mi corazón hay paz, tranquilidad, porque le entregué mi vida al más grande y que ese es nuestro Dios. Ese es mi testimonio. Espero luego hacer otro video para contarles cuál fue la experiencia luego cuando me visitó el Espíritu Santo. Fue algo maravilloso. Cuando fue la primera vez que sentí la presencia de Dios en mi vida, cuando le entregué mi vida a Dios y cómo Dios me ha ayudado y me ha fortalecido en todos estos meses que han pasado. Entonces, eso es todo. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde.